La historia de Nueva York es fascinante y llena de momentos clave que han influido en su evolución hasta convertirse en una de las ciudades más emblemáticas del mundo. Aquí te presento un recorrido con datos curiosos. Fundación de Nueva York. Nueva York fue originalmente fundada por los holandeses en 1624 bajo el nombre de Nueva Ámsterdam, como un pequeño asentamiento comercial en la isla de Manhattan. En 1664, los ingleses tomaron la ciudad y la rebautizaron como Nueva York en honor al duque de York. Dato curioso. Durante su tiempo como Nueva Ámsterdam, la ciudad era un centro de comercio muy próspero, con una población diversa que incluía a colonos holandeses, africanos esclavizados y nativos americanos. La Estatua de la Libertad, un símbolo mundial de libertad y democracia, la Estatua de la Libertad fue inaugurada en 1886. Fue un regalo de Francia a los Estados Unidos para conmemorar el centenario de la independencia estadounidense. Dato curioso. La estatua fue diseñada por el escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi y su estructura interna fue obra de Gustave Eiffel, el mismo ingeniero detrás de la Torre Eiffel en París. Además, la estatua originalmente tenía un color cobre brillante, pero con el tiempo, el oxígeno y el agua provocaron que se tornara verde. El puente de Brooklyn. Inaugurado en 1883, el puente de Brooklyn fue uno de los primeros puentes colgantes de acero del mundo. Conectó Manhattan y Brooklyn, dos ciudades independientes en ese entonces. Dato curioso. El puente de Brooklyn es conocido por su arquitectura icónica, pero también por un curioso rumor. Se dice que la gente inicialmente temía cruzarlo, así que la esposa del ingeniero Jonah Roeblin, Emily Roeblin, se encargó de supervisar la construcción y terminó siendo una figura clave en su realización. El crecimiento de la ciudad. Nueva York experimentó un crecimiento acelerado durante el siglo XIX, especialmente con la inmigración masiva. Desde finales de 1800 hasta principios de 1900, millones de inmigrantes, especialmente europeos, llegaron a través de la isla Ellis. Dato curioso. Durante este periodo, muchos inmigrantes no hablaban inglés y vivían en condiciones precarias, lo que dio lugar a barrios étnicos como Chinatown, Little Italy y Harlem, que hoy son símbolos de la diversidad cultural de la ciudad. El Empire State Building. El Empire State Building, completado en 1931, fue el edificio más alto del mundo durante casi 40 años. Hoy sigue siendo uno de los rascacielos más conocidos. Dato curioso. Durante la Gran Depresión, se construyó el Empire State Building, lo que refleja el optimismo de la era. El primer inquilino del edificio fue una empresa de correos, pero hoy el edificio es hogar de oficinas, observatorios y es un destino turístico de clase mundial. El Central Park. El Central Park es uno de los parques urbanos más grandes del mundo, con 341 hectáreas en el corazón de Manhattan. Fue inaugurado en 1858, después de un concurso de diseño ganado por Frederick Law Olmsted y Calvert Vaux. Dato curioso. Aunque Central Park parece natural, es completamente artificial. Fue diseñado meticulosamente para ofrecer paisajes de naturaleza salvaje en medio de la ciudad, pero la mayoría de los árboles y senderos fueron plantados y construidos por seres humanos. Nueva York en la cultura popular. Nueva York ha sido el escenario de innumerables películas, series y libros. Desde King Kong, 1933, hasta Friends, 1994 a 2004, la ciudad ha sido una musa para la cultura pop. Dato curioso. El famoso edificio donde viven los personajes de Friends no existe, es una mezcla de varios edificios en Nueva York, pero la famosa fachada del apartamento es en realidad de un estudio en Los Ángeles. La Torre de las Naciones Unidas. La sede de las Naciones Unidas se encuentra en Nueva York, a orillas del río East, desde 1945. La torre es un símbolo de la diplomacia global. Dato curioso. Aunque la sede de la ONU está en suelo estadounidense, el terreno donde se encuentra es considerado territorio internacional, lo que significa que no está sujeto a las leyes de Nueva York. El sistema de transporte subterráneo. El metro de Nueva York es uno de los más grandes y antiguos del mundo. Comenzó a funcionar en 1904 con la apertura de la primera línea. Dato curioso. El metro de Nueva York tiene más de 400 estaciones y opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es uno de los pocos sistemas de metro del mundo que nunca cierra por completo. La transformación de Times Square. Originalmente conocido como Longacre Square, Times Square se renombró en 1904 después de la mudanza de las oficinas del New York Times.
Hoy es conocido como la encrucijada del mundo debido a su vibrante actividad y luces brillantes. Dato curioso: durante un breve periodo en la década de 1970, Times Square era conocido por su decadencia y actividad criminal, pero fue revitalizado en los años 90 y hoy es una de las principales atracciones turísticas del planeta. La historia de Nueva York es un testimonio de cambio, adaptabilidad y diversidad. Desde sus raíces coloniales hasta convertirse en una metrópoli global, la ciudad ha sido un faro de innovación, cultura y oportunidades. Cada rincón de la ciudad está lleno de historias fascinantes que siguen enriqueciéndose con el paso del tiempo.